Bien. ¿De qué escuela son, Axel? Somos del CECIT número 3 de Estanislao Ramírez Ruiz. ¿Del qué es CECIT? CECIT número 3. Ujú. ¿CECIT es como la vocacional? Ajá, porque fue el cambio de plan vocacional a plan CECIT. Mm, bien. Y todos son de la vocacional. De Ajá, la y tres. sí, Ujú. Buenas tardes, John Carlo. Ya se trata de conectar otro más. Ujú. Bueno, ¿quieren que empecemos? sí, Bueno, bueno, este, ya vamos a empezar. ¿qué edad tienen más o menos en promedio ustedes? Tenemos entre 16 y 15 años. 16 y 15 años. Bien. Bueno, Bueno, primera pregunta que dicen ustedes, ¿qué origina el movimiento estudiantil del 68? En realidad es una pregunta que tiene que ver con la historia, más que con un detonante o con unas cosas, ¿no? Son las circunstancias que rodean la historia y que, y que hacen que en cierto momento un movimiento este, se realice. Quiero mencionarles que el movimiento del 68 ha sido el único, no ha habido antes ni después otro movimiento semejante, puesto que el movimiento del 68 fue un movimiento con demandas sociales. Ninguna demanda era estudiantil. No había demandas de que papel para el baño, ni mejores profesores, ni mejores aulas, nada. No había ninguna demanda de tipo estudiantil. Todas las demandas fueron sociales. Eso hace muy singular el movimiento. Lo hace muy singular porque, si se dan cuenta, casi todos los movimientos antes y después del 68 son a veces muy locales. Son para la propia universidad o para la propia escuela tal o para la propia escuela del Politécnico, pero no son con demandas sociales, es decir, no involucra a la sociedad. Si bien puede afectar de cierta forma como movimiento que tuvieron en la UNAM, donde estuvo la presidenta, un movimiento por las colegiaturas de la UNAM, por no, por no, porque no aumentaran, ¿no? Porque no cobraran la inscripción, ¿no? Movimiento válido también, no estoy diciendo que no sea válido, pero muy distinto al movimiento que fue el 68. El 68 fue un movimiento totalmente social. Fueron 6 demandas y las 6 demandas eran de carácter social. Era, libertad presos políticos. Había presos políticos ya en ese entonces que no eran del movimiento estudiantil, sino eran de otros movimientos sociales como por ejemplo, Valentín Campa y Eberto Castillo, no, perdón, Valentín y Demetrio Vallejo, que venían del movimiento de los ferrocarrileros.
Ellos habían sido encarcelados y como ellos varios que estaban en prisión y que, este, y nuestra demanda era que todos los presos políticos se salieran libres. Ya había presos políticos estudiantiles del 68 cuando hicimos la demanda, porque hubo una redada en donde apresaron a varios compañeros de varias escuelas, y también ya había, pero la demanda fue más general. Fue no solamente estudiantes, presos políticos, sino además todos los que hubiera de movimientos anteriores. Este, la segunda petición era desaparición del cuerpo de granaderos. El cuerpo de granaderos era un cuerpo policíaco exclusivamente para reprimir movimientos sociales. O sea, ellos no tenían que vigilar las calles, que agarrar ladrones, nada. Era nada más para reprimir cualquier movimiento estudiantil o social, o de obreros o de gente, ¿no? Exclusivamente los granaderos. Y precisamente lo eliminó la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. La siguiente era la derogación de los artículos 145 y 145 bis, que eran unos artículos que tenía algo. Este artículo fue eh, durante, realizado durante la Segunda Guerra Mundial, en donde prohibía las reuniones políticas, las manifestaciones, y eso, bueno, ya había una ley que los prohibía y por lo tanto podían meter a la cárcel libremente. Era para otro tipo de cosas, era para cuando hubiera, digamos, una invasión extranjera o cosas por el estilo, pero la estaban aplicando a cualquier manifestación social, ¿no? La siguiente, que era la eh, demandábamos que se juiciara al jefe de la policía y al subjefe de la Ciudad de México, de apellido Cueto, en donde pedíamos que se juiciara por la represión tan enorme que había o que surgió cuando el movimiento brotó. Que ahorita les platico algo de eso. Este, entonces, no recuerdo cuál es pero ninguna era estudiantil, ¿eh? Todas eran sociales. Todas las demandas eran sociales. Este, en el libro vienen el pliego petitorio de seis. Eran seis peticiones nada más. Y ahorita les platico por qué todo tiene su historia. ¿Por qué nada más seis? ¿Por qué, por qué no hacer más extensa la lista de peticiones del gobierno, ¿no? Miren, para esto tienen que imaginarse el país como era antes. Antes el país había una autoridad absoluta. Los, eh, el presidente de la República era un poder absoluto y omnímodo, hacía lo que quería. O sea, podía hacer lo que quería, podía matar, robar, violar, secuestrar. De hecho, lo hacían. Y no había nadie que los juzgara. No había nadie que les dijera nada. Tenían el control total tanto de las cámaras de diputados y senadores como de la televisión y de los diarios. Nadie podía atentar contra el presidente. Nadie podía decir algo en contra del gobierno, este, so pena de ser asesinado o cuando menos o secuestrado o más cosas, ¿no? Los castigos eran terribles. Entonces era una sociedad totalmente sujeta a este tipo de gobierno. Gobernaba, por supuesto, el PRI y era una sumisión completa.
todos se sumaban, se sometían a los deseos y a las órdenes del señor presidente. Era, no se imaginan, era, yo creo que más que un rey en el país, ¿no? Este, y este, la sociedad en aquel entonces también era muy autoritaria. Los padres juzgaban con mucha dureza a los hijos y los golpeaban. No todos, pero la mayor parte, era parte del problema social, ¿no? Los golpeaban y los profesores también, ¿eh? En las escuelas primarias, secundarias, golpeaban a los alumnos, ¿no? Con la anuencia de los padres, ¿no? Y todo era una sociedad muy autoritaria, muy fuertemente autoritaria. El pueblo no tenía que reclamar, ni reclamaba, porque si lo hacía tenía la espada de Damocles, que era la pérdida de la vida o asesinato de su familia, como pasó con algunos. Y entonces nada, nada, era un régimen de, de terror, pero sin que hubiera mucho, digamos, no era un régimen, no era una dictadura, exactamente, porque, porque la gente vivía con se acostumbraron a ese tipo de sociedad y lo hacían de esa manera, ¿no? Los padres decían que lo máximo era la disciplina y las escuelas lo seguían de acuerdo y todo era un acuerdo general, ¿no? Y parte de esa disciplina era respetar a las autoridades, como al presidente y a los demás, ¿no? En aquel entonces, no había como hoy universidades por todo el país. Había dos, que eran las más grandes del país, que tenían la mayor parte de las carreras, ¿no? Que eran la UNAM y el Politécnico. No había muchas universidades, no había muy pocas en los estados y eran muy pobres, si es que existían, con muy pocas carreras, de tal manera que la gente tenía que emigrar hacia la capital, hacia la Ciudad de México, para poder estudiar cierto tipo de carreras. O definitivamente para poder estudiar porque en su estado no había posibilidades ni carreras, ¿no? Por ejemplo, yo vivía en un pueblo en donde lo máximo que recién se había abierto era la preparatoria. Recién la habían abierto porque no había ni preparatoria. Entonces, había una migración fuerte de gente de provincia, de los estados, como fue mi caso, y muchos más que veníamos a México a estudiar, ¿no? Este, eh, la ciudad sigue siendo una de las más grandes de México. Este, Era una ciudad fuerte, fría, como lo es la Ciudad de México. Y bueno, todo esto, generalmente la gente se informaba a través de los diarios, había mucha lectura de diarios, no había internet, por supuesto, no había nada de mensajes, y el radio fue muy fuerte, más fuerte que la televisión, porque en muchos lugares no llegaba la televisión. La televisión era más local hacia la Ciudad de México y zonas aldeanas. Y no toda la gente tenía para comprar televisores. Entonces la información más fuerte llegaba por el radio y los periódicos, algunas veces. ¿Por qué algunas veces? Porque no se leía tampoco mucho. Como que se decía, bueno, la política es cosa del gobierno y no tiene uno que meterse para nada, ¿no? Este, y en muchos lados, pues no había, ni siquiera el periódico llegaba 1 o 2 días después de que se publicaba porque lo transportaban vía terrestre y no había buenas carreteras. Entonces ya se imaginarán más o menos cómo eran
el país. Era un autoritarismo enorme, muy una falta de información. Lo que más se leía en aquel entonces era un periódico deportivo que se llamaba El Esto. Era el periódico que más leía la gente. Nada más traía noticias deportivas, ¿eh? Ninguna otra noticia de carácter político o económico. Y ese era el periódico de más venta. Tiraba un tiraje muy, muy grande, muy grande. Se leía mucho también las revistas que ya desaparecieron, revistas eh, con cuentos o con novelas de amor o cosas por el estilo. Y eh, eran las lecturas preferidas, que era lo que se vendía. Este, en fin, ese era el estado social de aquellos años. Este, Vuelvo a repetir, un autoritarismo brutal que la propia sociedad, los propios padres, la ponderaban y decían que era muy bueno que hubiera esa disciplina, ¿no? Que era lo primero. De hecho, cuando un hijo medio se desviaba un poco, lo mandaban al colegio militar o algo por el estilo, para que lo hicieran un hombre de bien, ¿no? Era lo que pasaba. Este, Sin embargo, ya había habido algunos movimientos políticos y sociales y estudiantiles. En 10 años, en 1957-58, surgieron movimientos muy fuertes a través de los eh, ferrocarrileros, los maestros y los médicos, y también el Politécnico. El Politécnico, como lo digo en el libro, lo funda eh, Lázaro Cárdenas del Río. Y el general Lázaro Cárdenas tenía la idea de ser cuando creó el Politécnico, de una escuela que fuera para los hijos de los obreros, de los campesinos, de los viene, de los más pobres y jodidos del país. Él tenía esa idea con el Politécnico. Él sabía muy claramente que, que, que no basta con darle la educación gratuita. Él sabía que para poder que una gente pudiera estudiar, pues tendría que ofrecérsele más que la educación gratuita. Y entonces cuando creó el Politécnico, creó un internado. En el internado que en aquellos años se estudiaba desde la prevocacional, que era la secundaria, luego la vocacional y luego ya la escuela superior. En el internado se le daba al estudiante escuela, casa, comida, ropa y libros. Obviamente que la demanda era muy grande y no la podían satisfacer. Estaban en el casco de Santo Tomás, donde está la Escuela Nacional de Biología, y ahí estaba el internado, era un edificio austero, como todos los del Poli, muy austero, pero ahí tenían los estudiantes. Pero como era era muy solidaria la parte estudiantil, en la parte baja del edificio, en los césped y en los corredores, también había muchos estudiantes que no estaban hospedados, pero que compartían con los demás comida y algo, porque pues no había. Entonces había una población que se hospedaba y otra población flotante abajo, ¿no? Para alimentar. Vuelvo a repetir que el Politécnico fue creado para la clase social más amolada, ¿no? Para la clase social más, este, pues menos privilegiada de la sociedad, ¿no? Este, bueno, en el 58 hubo un movimiento estudiantil en donde sí pedían demandas estudiantiles. Ahí pedían mejor alimento, mejores aulas, mejores maestros, pedían ventanas, gises, borradores, pedían útiles escolares,
pedían condiciones para poder estudiar, más escuelas, más maestros. Y ese movimiento tenía del Politécnico, lo hicieron y tenía como 114 peticiones. El pliego petitorio de ese momento fueron 114, como 104, 114, no recuerdo muy bien. Y en aquel entonces gobernaba el presidente Adolfo López Mateos, pero en realidad, porque Adolfo López Mateos era, pues, ¿cómo le diré? Era un cuate que se creía muy guapo y que le decían López Paseos porque se paseaba mucho por todo el mundo, ¿no? Tenía autos deportivos y le gustaba robarse quinceañeras en las calles, ¿no? Como iba con el Estado Mayor, ¿quién le iba a decir nada, no? Entonces, quien realmente gobernaba el país era su secretario de gobernación, que era Gustavo Díaz Ordaz. Era quien realmente gobernaba durante ese periodo. Entonces originaron estos movimientos que les menciono, y todos fueron fuertemente reprimidos. ¿Qué quiero decir con fuertemente reprimidos? Hubo muchos muertos, golpes, cárcel. O sea, no andaba con juegos el gobierno. Era mano dura por completo. Y era asesinar, golpear, masacrar sin compasión alguna. El Politécnico no fue la excepción. Y la idea del gobierno era quitar el internado. ¿Por qué querían quitar el internado? Porque mucha de la gente que estudiaba, vuelvo a decir, eran de las clases menos privilegiadas del país, gente muy fregada, regresaba a sus lugares de origen y empezaba a tomar conciencia de la injusticia social, de la mala distribución del ingreso y de la injusticia de los caciques, había mucho cacicazgo, y empezaba a defender a la gente, ¿no? Entonces formaban a empezar lideratos en los estados. Pasaba lo mismo con las escuelas de agricultura. También las creó Lázaro Cárdenas y tenían el mismo problema. Los hijos de albañiles o de gente muy pobre, campesina, regresaba a su lugar de origen y se daba cuenta del cacique que estaba explotando a la población y se armaba la lucha. Entonces el gobierno no quería nada de esto y quiso eliminar todo ese tipo de educación gratuita. Como les digo, si bien es una gran ventaja que la educación no cueste, también lo es que muchas de las veces no basta. Hay mucha gente que no puede estudiar, aunque, aunque, aunque no le cueste la educación, porque son fuerza de trabajo. En el campo, por ejemplo, los jóvenes como ustedes, pues son fuerza de trabajo, tienen que colaborar en las tareas del campo, no pueden estudiar. En fin, entonces la represión contra el Politécnico fue a sangre y fuego. Mataron a muchos estudiantes, eliminaron el internado, el ejército ocupó el Politécnico y el ejército permaneció ahí durante 10 años, casi 10 años, oh, 2 años tuvo como, perdón, 2 años. El gobierno, para darle la opinión
a los demás, fue muy, este, manipuló mucho la información con la gente en aquellos años. Vuelvo a repetir que todo estaba controlada la información. No había ni prensa independiente, no había radio independiente, ni televisión independiente, nada. Y y em, le dijo a la gente que de las 104 peticiones que habían hecho los estudiantes del Politécnico, les había conseguido 98. ¿Qué más querían? Si de 104 le damos 98, ya lo que pasa es que son una bola de vándalos, que son una bola de sinvergüenzas, que son una bola de rebeldes, y así. Y era cierto. Lo que pasa es que las buenas, este, estoy en conferencia, hija. Conferencia. Este, y este, y entonces, pues tuvo que, pero entonces la gente no abandonó a la gente. Durante 2 años ocupó el ejército, el Politécnico, imagínense el grado de represión. Y quitaron el internado, quitaron, y poco a poco iban desapareciendo las escuelas. La idea era hacer cada vez más elitista la educación, que la educación no fuera para todos, que la educación fuera nada más para los de cierto nivel social. La UNAM, por el contrario, desde que se creó, era una escuela más elitista. El que la creó fue Justo Sierra, que dijo, esto no es para todos, ¿eh? Esto es para cierto tipo de gente. Y bueno, este, eh, esto como antecedente. Los médicos fueron masacrados, los profesores también, los ferrocarrileros también, hubo muchos presos, muchos muertos, pero vuelvo a repetir, todo se callaba. No había, todo lo callaban los diarios, lo callaban, todo el mundo lo callaba. ¿No? En 1968, realmente en 67, surge un movimiento político estudiantil. En el estado de Chihuahua había una carrera de agricultura, de ingenieros agrónomos y todo lo que implica las escuelas de agronomía. Y en Juárez había otra, pero la de Juárez era privada. La de Chihuahua sí era del Estado. Eh, el gobierno siempre ha asignado dinero a las privadas. Nunca piensen que las privadas actúan por sí mismas, ¿eh? El gobierno siempre les asigna dinero en el rubro de apoyo a la educación. Durante los sexenios, por ejemplo, de Calderón y Fox, fue una riqueza enorme que asignó a la industria privada y quitó dinero a la educación pública. Este, pero bueno, así pasaba en ese entonces y el gobierno le asignaba una gran cantidad a esa escuela privada, que era de una familia Escobar. De hecho, se llamaba Hermanos Escobar, la escuela de agricultura. Se llama, todavía está. Y y todo lo que daba el gobierno de apoyo iba para los ranchos privados de la gente, ¿no? Entonces los estudiantes pusieron en huelga, nos hablaron a nosotros que si los apoyábamos para que se creara una escuela de agricultura pública en Juárez. Nos, por todos los antecedentes que estoy diciendo, de alguna manera, no fue una discusión fácil, por tratar de parar la privatización de la educación pública, que era en el fondo todo lo que pasaba. Las escuelas del Politécnico, las escuelas de agricultura y las normales rurales decidimos apoyar este movimiento.
Este, el presidente era Díaz Ordaz. Y bueno, este, em, ganamos, ganamos el movimiento. No paró todo el poli, ¿eh? No paró todas las normales y no tampoco todas las escuelas de agricultura, pero la mayor parte sí. Resulta que la sede que lideró ese movimiento el 67 fue la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico. Este, todas las escuelas se agruparon y en la Escuela de Física y Matemáticas donde yo estudiaba, había grandes asambleas. Las asambleas nos explicaban a todos los estudiantes, yo era muy joven y no tenía experiencia política ni sabía, este, ni hasta el día de hoy creo. Este, Nos explicaban lo que era la educación, los planes que el gobierno tenía, un plan Marshall, cómo se trataba de privatizar la educación, cómo les molestaba la educación pública, cómo querían que esa educación fuera cada vez quisiera menos y menos y menos, como estaba pasando ya con los gobiernos anteriores. Y, por eso se apoyó el movimiento y ganamos. Fue muy bonito, pero nos dio una organización a todos nosotros muy, muy, no les diré, ¿cómo le diré? Muy ejemplar. ¿Cómo nos organizamos nosotros, no? Creamos el consejo, le llamamos general de huelga, así le llamamos, que agrupaba las escuelas, algunas escuelas del poli, algunas de agricultura y las normales rurales. Y así, era a través de asambleas con representantes de cada escuela que organizamos unas asambleas y ahí tomábamos las decisiones. Un movimiento muy bonito, muy hermoso por la solidaridad, por la hermandad y porque fue un proceso de aprendizaje además. Los compañeros que más sabían de esto, como el compañero Raúl Álvarez, varios compañeros que ya tenían experiencia política, nos explicaban a todos los demás de una manera muy didáctica, muy sencilla, este, cuáles eran los procesos, ¿no? Así estábamos, así estaban las cosas. En 1968, ustedes saben esto, hay mucha literatura al respecto, se agarran a golpes los alumnos de una preparatoria, de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, con los de la Vocacional 2, que estaban casi enfrente de las escuelas. No era nada grave, en realidad era una reyerta ahí estudiantil en aquel entonces no había armas ni casi nada de esas cosas, ¿no? Realmente eran una bola de moquetes que se daban entre los dos bandos, ¿no? Sin que hubiera cosas gravedad así extrema, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no era así nada grave y que ya antes había habido este, estos escarceos entre ellos, la policía llegó, los granaderos, que les digo, y empezaron la golpiza. Se metieron a la vocacional, rompieron las puertas, golpearon a los muchachos, violaron a maestras y alumnas, hicieron una barbaridad de cosas, con una brutalidad no era, estos de los graneros eran como perros entrenados para atacar, ¿no? Este, Eran unos gentes sin conciencia, llegaban y masacraban a las gentes, ¿no? Les importaba que fueran señoras, niños, mujeres, que llegaban y aplastaban. Bueno, pues esto encendió los ánimos y este, decidimos irnos inmediatamente a defender esto y a protestar por ello. Y empezamos las primeras reuniones que, que se aprovechó la organización del 67. Ya la teníamos.
En el 67 no participó la UNAM. Ya teníamos la organización, teníamos el movimiento, teníamos todo, y de inmediato se agruparon las escuelas y empezamos a tratar de crear un movimiento más fuerte, más grande, para tratar de sacar una respuesta a esta represión tan grande y tan desusual. Este, no fue fácil. Todas las escuelas que llegaban con un folder de peticiones, que querían ropa, que querían papel para el baño, que querían agua, que querían mejores salones, que querían mejores profesores. Así, bueno, eran cientos de peticiones. Pero gracias a la experiencia de la gente que teníamos ahí, que tenía mucho conocimiento político, nos advirtieron lo que pasó con el movimiento anterior, que eran ciento y tantas, que el gobierno les concedió la mayoría, pero las principales no las concedió. Entonces mató al movimiento, diciéndole a la gente que les había concedido el 90 y tantos % de ellas, olvidándose que las importantes, que eran las que pedían, esas no las concedió. Esa fue una razón contundente para que nosotros nos agrupáramos en nada más 6. Y a pesar de que muchas escuelas llegaban con peticiones de muchas cosas, se cerró la organización, que llamamos comité, comité, algo así como Comité General de Huelga, así el primer nombre que le dimos, y, y que no se valían ya más peticiones, ¿no? Si se querían anexar, con todo gusto. Si no, pues adelante. No fue fácil, muchas escuelas se disgustaron, se salieron, despotricaron, este, pero finalmente aceptaron muchas de ellas, ¿no? Y poquito a poquito se fue organizando, se fue haciendo más amplia, más todo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui a invitar a la UNAM. Yo era miembro del Consejo Nacional de Huelga y me mandaron a invitar a la UNAM. Me reuní con unos de la UNAM, por darles un ejemplo, en una sala de la Torre de Ingeniería. Llegaron gente de la Facultad de Ciencias, de Economía, Ciencias Políticas, Leyes, Ingeniería, varias facultades, ¿no? Entonces yo, les recuerdo que era muy joven, no tenía argumentos, además era muy joven. Les mencioné cuál era nuestro movimiento y invitándolos a adherirse si ellos lo deseaban, ¿no? Este, algunos gentes de la UNAM, de manera muy pedante, se levantaron para decirnos que nos iban a traer la luz a los politos, que nos iban a dar la, este, la autonomía, que nos las iban a conceder la autonomía para que pudiéramos nosotros tener, y que ellos tenían el conocimiento y el discurso político que nosotros desconocíamos. Los mismos, un compañero mismo de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, se levantó, que era, todavía vive, se me va el nombre, ahorita lo recuerdo, uno de Sinaloa, este, mm, diciéndoles a los demás de sus compañeros de la universidad que nosotros no veníamos a pedirles que, que, que nos, que nos dijeran o que nos guiaran al movimiento, que nosotros teníamos todo definido. Yo mismo me paré y le dije a la gente que nosotros no queríamos autonomía, que no estábamos pidiendo autonomía, que la autonomía no servía más que, en el caso de represión, como se comprobó después, pues en algo muy falaz.
Este, total que hubo bronca, se enojaron, se fueron los de ingeniería, se fueron los de leyes, nos quedamos unos cuantos, como unas 4 escuelas o facultades de la UNAM y nosotros, ¿no? Y con eso empezamos. Ya en el transcurso del movimiento, se fueron después anexando poco a poco, más y más y más escuelas, ¿no? No fue fácil, no fue fácil. Yo me acuerdo que una vez fui con un compañero de la Facultad de Ciencias, Marcelino Perello, fuimos a invitar a los compañeros de medicina al centro médico o en algo así por el estilo, ¿no? Y era un auditorio enorme y estaban ahí reunidos los médicos de escuelas y de todos lados. Y entonces el que presidía la asamblea les dijo, están aquí unos muchachos del movimiento estudiantil que quieren pasarnos un mensaje. ¿Aceptan? Y todo el mundo, no, fuera, no los queremos, comunistas, vamos. O sea, casi nos cosen ahí en vida, ¿no? Sin embargo, al final aceptaron y entramos. Y nos dieron la palabra. Recuerdo que tomó la palabra Marcelino Perello, que ya murió. Él era de la UNAM, de la Facultad de Ciencias. Este, y le recordó lo que había pasado, los movimientos durante los nazis. Luego se fue al movimiento que pasó en el 58, la muerte y todo, y fue una historia muy bonita, y además era muy elocuente, era muy buen de orador, y los médicos terminaron apoyándonos, ¿eh? De estar totalmente en contra, terminaron apoyándonos por completo, ¿no? Y se fueron a la huelga también. Así es, el movimiento surgió poco a poco, tomó más fuerza, más fuerza, más fuerza, ¿no? Este, se fueron agrupando más y más escuelas, tanto de provincia como de la Ciudad de México, y se convirtió en un movimiento estudiantil muy fuerte, muy fuerte. Este, éramos en el Consejo Nacional de Huelva cuando empezamos, pues éramos como unos 8 o 10, y al final éramos 204, 208 representantes de escuelas. Eran asambleas muy grandes, ¿no? Y se convirtieron en muy difíciles cuando entró la UNAM, porque había mucha discusión. Ante cosas muy concretas se discutía mucho. Y algunos del Poli sentíamos que eso pues, nos atrasaba, porque no podíamos acordar casi nada, porque nos interrumpían a cada momento y querían, todo el mundo quería hablar, todo el mundo quería opinar, todo el mundo quería proponer, y no se llegaba a acuerdo. Hablo de asambleas que duraban más de 10 horas, ¿eh? No estoy hablando de asambleas de... Entonces eran muy cansadas y arduas y todo, ¿no? No crean que, y era, a veces pensamos algunos que la UNAM no nos favoreció para nada, pero bueno, era importante y es muy importante que nos apoyaran. Pero pues había esos problemas, ¿no? Además había muchos grupúsculos. Había los perretistas que no eran del PRD, sino perretistas que eran del Partido Revolucionario Trotskista, PRT. Había del Partido Comunista, había de gente de Echeverría, había gente, había de todo. Era una, créanme, era una masa muy heterogénea, ¿no? Y algunos de ellos traían consignas como de apropiarse del movimiento, ¿no? Y batallamos mucho, muchas cosas. Bueno, es otro ejemplo. Una vez este, el gobierno nos acusó de que éramos una bola de vándalos, ladrones, porros, nos dijo todos los epítetos, todas las etiquetas que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Pero para ese entonces la gente ya nos apoyaba, porque hacíamos muchos mítines en los camiones, íbamos a la calle. Dejo decirles que nosotros que éramos dirigentes, como en mi caso, no me eximía del trabajo físico, ¿eh? Yo tenía que barrer, trapear, cocinar, repartir volantes, ir a mítines, ¿no?
No era un dirigente nada más que pudiera decir la palabra, teníamos la obligación de estar en todo. Varias veces tuve que salir huyendo, golpeado, en fin, varias cosas que tuvimos que pasar, como casi todos, ¿no? Este, y era algo muy bonito porque vivíamos en las escuelas, tomamos las escuelas y entre cartones, harapes, dormíamos, hacíamos la comida, nos íbamos a mítines, una convivencia hermosa, preciosa entre todos nosotros, ¿no? La gente cooperaba mucho. Hacíamos botes que sellábamos con el sello del Consejo Nacional de Huelga ya entonces, y esos botes, en los camiones y en los lugares no había metro, nos daban monedas y llenábamos botes, muchos botes de monedas, ¿eh? En aquel entonces casi no había billetes, pero las monedas valían mucho. Había monedas de 5 centavos, de 10 centavos, 20 centavos. Y nosotros queríamos dinero para alimentarnos y para publicar en algunos periódicos que se dejaban manifiestos, pero eran muy caros eran las inserciones, ¿no? En fin, imprimir volantes, todavía mucho gasto, pero tuvimos mucho apoyo, ¿no? De la gente del pueblo. Miren, déjenme darles un ejemplo. Cuando sacábamos un volante y lo repartíamos, a veces las secretarias de las empresas agarraron el volante y lo reproducían en máquina de escribir. No había fotocopias en aquel entonces, ¿eh? No había nada de internet, ni fotocopiadoras, no había teléfono celular, no había nada de esas cosas, ¿eh? Este, Ellas escribían a máquina el mensaje y lo repetían y lo repetían y lo repetían varias veces para repartir gratuitamente, ¿eh? Ellas no eran parte del movimiento, eran gente del pueblo. Mucho apoyo, mucho apoyo. Bueno, cuando surgió esta acusación, se nos ocurrió hacer, yo no recuerdo quién se le ocurrió, pero a algunos de nosotros, hacer una manifestación silenciosa. Había muchas propuestas, ¿eh? Había quien decía, vamos a la villa, vamos con la Virgen de Guadalupe, había muchas propuestas de todo tipo, ¿eh? Una manifestación silenciosa para evidenciar al gobierno que el de la violencia no eran ellos, no nosotros. Debo decirles que en cada manifestación el gobierno nos metía gente, jóvenes que eran realmente el ejército, pelados tipo ejército, pero muy jóvenes como estudiantes. Y esos hacían vandalismo, quebraban vidrios, apedreaban, golpeaban para culparnos a nosotros. También había gente ahí del gobierno que pintaba leyendas en las paredes de las casas diciendo, muera el Papa, viva el comunismo, ¿no? Muera la Virgen de Guadalupe, viva Lenin, y cosas por el estilo que pintaban para que la gente no nos apoyara, porque sabían que la gente era católica, en su mayoría, y al ver esas cosas, pues nos iban a detestar porque estábamos en contra de ellos, cosa totalmente falsa. Había mucha lucha. Y también era internamente, por ejemplo, la parte de la UNAM nos comentó que ellos no querían ir a las manifestaciones del Consejo Nacional de Huelga, no los estudiantes, sino los representantes. El argumento de ellos era que eh, no podían descabezar al movimiento, porque si había una represión, iban a descabezar el movimiento y se iba a acabar, porque todos íbamos a sacar a la cárcel y ya no iba a haber dirigentes. Ahí me acuerdo muy bien que Raúl, que era nuestro líder y que fue líder casi de todo el movimiento, se paró y habló de una manera muy elocuente y les dijo, miren, nosotros no convocamos manifestaciones donde podamos nosotros sentir o saber que va a haber represión. Si eso lo sabemos, no va a haber manifestación. Sería muy irresponsable de nosotros convocar a la gente, al pueblo, para que los vayan a reprimir. Como no es así, nosotros tenemos la obligación, el deber de ir al frente,
Por eso el Consejo Nacional de Huelga, o gran parte de él, siempre íbamos en la frente de las manifestaciones. Por si había algo, nos tocaba a nosotros primero. Era una posición de aquellos años. Y siempre estuvimos al frente, siempre, ¿no? Este, fue una bonita manifestación, fue muchas cosas. Y bueno, fue un proceso largo, largo, todo este tipo de cosas, ¿no? Vuelvo a repetirles que el movimiento no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en París, lo que estaba pasando en Checoslovaquia, que fue tomada por los soviéticos, o el movimiento estudiantil de París. No teníamos conexiones, no teníamos... Acuérdense que no había formas de comunicarse. O sea, no había como hoy así la facilidad de que tú agarras el teléfono o agarras el internet y te comunicas. No había nada. Entonces era difícil. Era un momento auténtico que se originó gracias a la represión. ¿Qué queríamos nosotros en esencia? Sabíamos que lo que pedíamos, sabíamos que nos lo podían conceder y nos iban a engañar. Por ejemplo, quitar el cuerpo de granaderos. Sabíamos que lo podían quitar y a la siguiente semana llamarle cuerpo de montoneros. Ya habían cumplido nuestra demanda, pero nos habían hecho. Sabíamos muy bien. Sabíamos que podían quitar el artículo 145 y poner otro artículo que fuera peor o igual de represivo que ese. Sabíamos que podían quitar al jefe de la policía y poner a otro peor. Todo eso lo sabíamos. Pero ¿qué queríamos nosotros demostrar? Que a través de una lucha pacífica, totalmente pacífica, el pueblo podía hacer que el gobierno modificara o reflexionara acerca de lo que estaba él haciendo y que pudiera hacer cambios el gobierno en base a peticiones del pueblo pacíficas. Estábamos en contra de cualquier tipo. Nosotros éramos gente eh, como ustedes, éramos gentes jóvenes que leíamos libros, nos gustaban las bibliotecas, la música de los Beatles, nos gustaban algunos conciertos, nos gustaban muchas cosas totalmente ajenos a la violencia. Muchos de nosotros nunca supimos lo que era una pistola, un rifle, no sabíamos golpear, no era fácil nada de esas cosas, ¿no? Lo que queríamos era libertad, libertad para que la gente pudiera ver que era posible hacer cambios al gobierno a través de medios pacíficos. Era lo que querían. Em, Desafortunadamente no se logró en ese entonces, sino años después. Ustedes saben cómo terminó con una masacre en Tlatelolco, una masacre que no tenía sentido. Días antes miren, en Tlatelolco hacíamos uno o dos mítines por semana ahí, porque ahí estaba una vocacional en Tlatelolco, la vocacional número 7. Y la gente nos apoyaba mucho. Entonces hacíamos mítines y la gente iba y se hacía como una fiesta ahí, ¿no? Con el mítin. Muy bonito, pero no era raro que lo hiciéramos ahí, como en otros lados. Este, días antes había mandado Díaz Ordaz a dos gentes del gobierno, que era Antonio Caso y era de la Vega Domínguez. Creo que los dos ya fallecieron. mm, Este, para pactar una tregua con el Consejo Nacional de Huelga. Díaz Ordaz nos ofreció que no nos iba a reprimir si a cambio nosotros le ofrecíamos que no íbamos a impedir nada de la Olimpiada del 68, que no nos íbamos a poner ni íbamos a hacer nada que pudiera provocar un problema con las Olimpiadas, ¿no? Nosotros le dijimos que sí, que no teníamos ninguna intención no nos importaban las Olimpiadas ni queríamos interrumpir, que eso no era nuestro movimiento. Que claro que sí, pactábamos y pactábamos la paz. Y se pactó con Díaz Ordaz a través de estos dos. Por otro lado, ya para el 2 de octubre ya había aquí la prensa internacional, ya por la Olimpiada.
estaba lleno ya de gente, menos va a ser algo, ¿no? Ahorita no puede haber represión. Entonces, toda la gente porque fue, yo no fui al 2 de octubre, por otra razón, pues íbamos tranquilos, o sea, sin siquiera tener el menor atisbo o pensamiento acerca de una represión. No había ninguna posibilidad. No porque el gobierno fuera bueno, sino porque ya habíamos pactado, ya habíamos hecho todo. No nos imaginábamos que nos traicionaría, que iban a faltar a las cosas, ¿no? Y que iban a matar a la gente impunemente. Si hubiéramos sabido, no hubiera habido mitin. Si hubiéramos sabido, no hubiéramos expuesto nuestra vida, ¿no? Como pasó. Y bueno, pues yo creo que, miren, Díaz Ordaz era un tipo extremadamente autoritario. Nadie le podía hablar de sus funcionarios, de miembros del gabinete, a la cara. Siempre tenía que tener la cabeza gacha para poderle hablar, señor presidente, señor presidente. No podía. Era un tipo muy acomplejado. Como era muy feo físicamente, era muy acomplejado. Y él se refugiaba en ese autoritarismo brutal, sí, brutal, este, y se jactaba de que no andaba con cuentos, o obedeces o te mueres, ¿no? Este, y, y, y pues tomó de manera personal cosas que no son, ¿no? Y bueno, un fin trágico, un fin que nadie pensamos, que nadie queríamos, que ni por sueños que pensamos que fuera a pasar eso, pero sucedió. Y eso es más o menos, en resumen, lo que fue el 68. No sé si esto les queda algo claro o alguna cosa. Es Bueno, mucho que decir. Podríamos quedarnos aquí 2 días hablando sobre muchos detalles, ¿no? Pero no podemos tener tanto tiempo, ¿no? no, agradezco mucho lo que nos ha contado. Me gustaría preguntar, ¿no? Nos mencionó que para el 2 de octubre ya se había, por así decirlo, pactado una tregua, ¿no? Lo que nos mencionaba que se Ajá. pensaba ya se habría resuelto. Entonces, ¿cuál era el motivo de la reunión del 2 de octubre en Tlatelolco? Meeting. Nosotros, o sea, nosotros acordamos que no íbamos a afectar las Olimpiadas, pero no que no íbamos a hacer mítines. O sea, no que no íbamos a seguir nuestro movimiento. Y eso fue el acuerdo, ¿sí? Entonces era un meeting como lo hacíamos, que era una fiesta, ¿no? No era nosotros no acordamos quedarnos en casa, cerrar las puertas y cerrar el movimiento. No, no, no. Acordamos que no íbamos a entorpecer nada de lo que se fuera a realizar para las Olimpiadas. Ni íbamos a agredir, ni íbamos a estorbar, nada, nada, nada que tuviera que ver con eso. Tu micrófono está apagado. Sí, respecto a lo mismo, que ya me aclaró esta parte de que se iba, por así decirlo, a continuar a su manera de movimiento, ¿no? ¿Y cuál era el plan? O sea, ¿se iba a continuar el movimiento y qué iba a hacer del pliego petitorio en ese momento? Porque por lo que mencionó, tengo entendido, no habían dado solución a esto. Pues la idea era tratar de que se cumpliera el pliego petitorio. Siempre pedimos nosotros conversar con el gobierno, pero queríamos que la conversación fuera pública, no privada. El gobierno dijo, sí platico, pero en privado, no en público. Nosotros sabíamos que si lo hacíamos en privado, nos podían de muchas maneras este, hacer que traicionáramos el movimiento. Nos podían presionar, nos podían asesinar o podían matar a nuestra familia, a nuestras gentes, podían hacer o sobornar, podían hacer miles de cosas que pudieran hacer, ¿no? Que era factible de aquellas de hacer, ¿no? Por eso decíamos, no, vamos, sí pactamos y hablamos y lo decíamos, pero públicamente.
Y nunca, el gobierno nunca aceptó nada público. Le decíamos, no queremos reuniones de recámara. Por lo que estoy diciendo. Entiendo esta parte que comenta, ¿no? Y por lo que nos ha mencionado previo, entiendo que era por el autoritarismo o estas ideas de Díaz Ordaz, principalmente, ¿cómo decirlo? No sé si me da a entender, o sea, esto mismo de que se realizara en privado era relacionado a esto que les mencionaba del autoritarismo, ¿no? ¿Cree que había algo más detrás de esto? Pues, pues era o sea, mira, era un cuate tan autoritario que nadie le podía decir nada. Y por primera vez, un grupo de estudiantes en un movimiento nacional le estaba diciendo cosas. Él sintió que estaba afectando su autoridad. Como era un poder supremo, nada, ni una mosca podía. Ok. Entonces, de una manera resumida, se podría decir que todo este conflicto que se generó y nunca se pudo dar una solución fue por las mismas ideas de Díaz Ordaz. O sea, ¿cree que sería correcto señalarlo directamente como el culpable de todo lo No, sucedido? no, el sistema era un sistema autoritario, que no iba a aceptar que el pueblo o la gente pudiera modificar algunas decisiones. El pueblo tenía que estar sometido a la autoridad y de ninguna manera iban a aceptar que peticiones populares hicieran cambiar o modificaran las órdenes del Estado, del gobierno. Ya no estamos hablando de sorda, estamos hablando de un sistema político. Y ya Sordas era un representante. Ok, entonces, aunque hubiera estado otra persona en el poder, ¿usted cree que hubiera sido, se hubiera llegado al mismo resultado, no hubieran existido muchas diferencias? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estabas haciendo tambalear el sistema. Usted no tienes idea, mira, tú como traes el pelo ahorita, lo veo, está medio largo, ¿no? Sí, sí, lo No tengo muy largo. largo, pero largo. Bueno, mira, en 1968, si traías el pelo hasta aquí, te podían meter a la cárcel. Por eso nada más, ¿eh? Por traer el pelo hasta aquí, te podían meter a la cárcel. Por faltas a la moral, o sea, te metían miles de cosas. Para que veas el grado de autoritarismo que había, ¿no? Entonces, de pronto, una bola de jóvenes, de chavos, empiezan a gritar, empiezan a decir, queremos que cambien, queremos que quiten estos artículos, queremos que quiten el jefe de la policía, queremos, imagínate, cuando nadie los tocaba el Estado. Respecto a esto, me gustaría ver, por ejemplo, las influencias, ¿no? Nos comentó que no existió relación alguna entre lo ocurrido en otros países, que nos mencionó Checoslovaquia y, si no me equivoco, Italia, ¿no? Ya por los medios de comunicación, lo mismo que nos comentó, pero cree que sí hubo entonces influencia de las ideas externas, o sea, nuevas corrientes, o por ejemplo, se No, llegan, ¿no? no, realmente era un movimiento auténtico entre nosotros, donde pedíamos más libertad, donde pedíamos, pero libertad en general, libertad para pensar, para pedir, para hacer. O sea, no te imaginas en 1968, esta Ciudad de México, a las 6, 7 de la noche muerta, estaba sitiada, en Reforma, Insurgentes, llena de tanques, de tanquetas del ejército. La gente no salía, estaba tomada. Sí, o sea, respecto a esto mismo de libertad, ¿no? O sea, entonces tengo estas dos ideas, ¿no? Bueno, una, se podría decir, es erróneo decir que esta idea o esta necesidad de libertad no surge de un día para otro. ¿Cree que entonces se venía cultivando, por así Sí, mencionarlo? sí, sí, de hace mucho. Por eso te platiqué lo que pasó antes. O sea, por eso les platicaba lo que pasaba antes, que cómo reprimían cualquier manifestación. O sea, no eran manifestaciones raras, los médicos pedían más hospitales, mejor salario,
más medicamentos, o sea, no era nada raro, pero no se podía hacer eso. No había libertad, no sé si lo entiendan así. Este, Yo tengo una pregunta relacionada al tema de los movimientos exteriores. Como sabemos, si nos metemos a cualquier página de internet o incluso en ChatGPT, si lo buscamos, nos aparece que tiene relación al movimiento del 68 con el movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué relaciona movimientos externos con el movimiento de México y los estudiantes? no sé, pero yo te puedo decir porque yo fui miembro del Consejo Nacional de Huelga desde que se creó hasta que se murió. O sea, yo estuve toda la parte del movimiento, desde su creación hasta el fin. Nunca, no tuvimos ninguna relación con nada. No siquiera teníamos medios. ¿Cómo nos íbamos a comunicar con los franceses? O sea, no había forma, pero además no había relación. Cada quien luchaba por sus propias cosas en su propio país. Que fuera fortuito, pues sí, tal vez un poco en el mundo había cosas así, pero cada quien luchaba por cosas distintas, muy distintas. Y es que la duda me genera porque como todos los medios en los que uno se informa nos meten esas ideas, entonces eso significaría que hay muchas partes que no sabemos sobre el tema, que están escritas incorrectamente o es que están escritas Adrede, así para ocultar información, ¿no? adrede, porque acuérdate, mira, cuando la elección la primera del 2006 con López Obrador, lo acusaron de que era un movimiento dirigido por el oro de Moscú, que los comunistas, y hasta el día de hoy están haciendo esas cosas, ¿eh? Están diciendo que perdón, que Claudia Sheinbaum es comunista, que tiene el oro de Moscú. Puras, puras, puras cosas ridículamente absurdas. A nosotros nos acusaban de eso mismo, ¿eh? Y sí teníamos mucha simpatía con los países comunistas, socialistas, con el Che Guevara, con Castro Ruz, pero no teníamos ninguna relación. Además, no solamente era absurdo, sino majadero, ¿no? Era como pensar que nosotros no teníamos cerebro y que nos iban a dirigir desde allá, ¿no? Eh, absurdo, absurdo totalmente. Bueno, muchas gracias y otra pregunta relacionada a su novela. De lo que estuve leyendo, vi que menciona hay dos personajes principales, Eduardo y Samuel. También menciona varios como son Aurelio Canales, Raúl Álvarez Garín y Ángel Verdugo, que son personas reales. Pero Eduardo y Samuel me queda una duda de si son personajes reales y qué relación tuvieron en el movimiento del 68. ¿Por qué son tan importantes como para que se mencione en su libro? Mira, Eduardo y Samuel no son personajes reales. Cuando uno escribe, a veces pone la figura de un personaje, muchas que de gente que conoció. Haces una amalgama ahí en eso. Pero no es un personaje real, son muchos. Ahora, yo quise hacer una novela y no quise hacer una crónica histórica, porque si lo hubiera hecho la crónica histórica, hubiera tenido que ser mucho más cuidadoso, en extremo, al relatar las cosas. Tenía que comprobar los hechos, tenía que poner fechas, tenía que tener un trabajo de documentación muy fuerte de muchos años. Y dije, no, yo quiero nomás relatar lo que pasó y no me quiero meter a hacer la papel de historiador, ¿no? Pero, ¿quién mejor que yo lo viví? O sea, fíjate que la mayoría de los que están escribiendo, que escriben del 68, no lo vivieron. Relatan lo que pasó, pero a través de oídos.
Yo no, yo sí lo viví, totalmente. Entonces estos que escriben eso, pues si les dicen, oye, fíjate que los franceses pues van a creerlo, pues ya, no sé, les meten más cosas elementos a su novela o a su historia, ¿no? Que finalmente es una historia inventada. Bueno, una pregunta más, ¿no? Me gustaría retomar un poco lo que mencionaba hace rato, me dejó con la intriga de eso, ¿no? Mencionó que sí se lograron los objetivos que se tenían, pero posterior al 68. ¿A qué se refería exactamente con esto? O sea, ¿qué se logró? ¿En qué año? ¿Qué más siguió respecto a movimientos estudiantiles o protestas sociales mm, en tiempos posteriores? Mira, gracias al 68 existió un PRD. Gracias al 68 existió el, el movimiento que encabezó Lázaro Cárdenas, el PMT. Alberto Castillo fue parte del 68 y una parte importante de la formación de estos grupos de izquierda que dieron, que finalmente dieron origen al PRD y ahora al de Morena. Pero esos cambios nunca hubieran sido posibles, ¿eh? El PRI era total autoridad, ¿no? Mira, si tú lees un poquito de historia, antiguamente para un candidato presidencial lo designaba el presidente y ya, era todo. Si la gente votaba o no votaba por él, era igual. Él ya era el presidente. De hecho, el único partido, lo creó el propio gobierno, que era el PAN, muchas veces votaba por los del PRI, que lo que pasó con López Portillo, que fue candidato único. O sea, los otros partidos que a veces puso el gobierno, los ponían nomás de parapeto, pagándoles el mismo, para que si hubiera una simulación de democracia. Gracias a ese movimiento surgen ahora muchas cosas. Ahorita mencionando un poco de eso, me generó una duda de por qué el gobierno, si es el gobierno el que modifica todo esto, el que el gobierno hace lo posible por ocultar cosas para su propio beneficio, para no tener, para en vez de apoyar al pueblo, porque se supone que el gobierno es el que tiene que apoyar al pueblo y cumplir sus demandas, reprima a la gente, en vez de eso reprima a la gente y es para su propio beneficio. Por eso cambia toda la historia y hace ver mal a toda la gente que estuvo en movimientos como ese. ¿Por qué sería que este un movimiento como ese, sabiendo cómo es el gobierno, sí quiere luchar por sí para conseguir los, para beneficiar a su gente, por así decirlo? No entendí tu pregunta, Axel. Me refiero a por qué sabiendo las consecuencias que pueden llegar a tener, deciden seguir hacerlo, sabiendo que puede haber traiciones, puede haber represiones como fue la del 2 de octubre, deciden seguir haciendo un movimiento así. ¿Por qué lo decidimos? ¿Por qué lo hicimos? Por la necesidad de libertad, por amor, por la necesidad de libertad y de amor, porque creemos que nuestras luchas eran justas y que se requerían. No que quisiéramos morir o quisiéramos ser héroes, nada, ninguna de esas cosas. Teníamos la necesidad de luchar por la libertad y creíamos en ello. Una convicción que teníamos muy arraigada en aquellos años. No ganábamos nada, al contrario, teníamos todo por perder. Queríamos que la gente leyera,
que ya no se mediatizara a través de periódicos malos, de programas de televisión ridículos, que pensara, que decidiera, que quisiera cambiar. Sabíamos que nosotros no lo íbamos a hacer porque somos muy pocos, pero el pueblo sí lo podía hacer. Y esa fue nuestra idea, nuestra lucha. Si tú quieres, pues media loca porque estamos arriesgando. Yo arriesgué la vida y muchos, yo cargué muertos, yo vi gente morir, compañeros míos. Y, pero teníamos mucho miedo, ¿eh? Teníamos mucho miedo y estábamos llenos de pánico, pero queríamos libertad. Soñábamos con que la gente pudiera pelear como el día de hoy pelea, a través de las urnas, ¿no? Este, mm, el maestro de López Obrador, por ahí está ahí un video en la televisión, un profesor que participó en el 68, allá en Tabasco, no aquí, sino allá. Y ese fue el que educó a López Obrador. O sea, se repartió por todo el país una forma distinta de pensar. Eh, en mucha gente germinó esas cosas. Acuérdense que el gobierno o el Estado no nomás son los que ustedes ven como gobernantes. Atrás de ellos hay muchos funcionarios, empresarios muy poderosos, empresarios que defienden sus intereses, que puedan robar, que puedan echar a perder la naturaleza, que no importa lo que hagan con tal de ganar y ganar más y más y más dinero. Y el que les sirve a ellos es el Estado. El Estado no son más que sus empleados. Así que ustedes vieron que cuando quitaron al PAN, pusieron el PRI, pues resultó lo mismo, porque los que estaban atrás son los que están gobernando. Y bueno, esa es la historia. Yo creo que aquí la dejamos. Si tienen más preguntas, luego me dicen. Pero ya hablamos mucho. Ya me hicieron que me cansara. Bueno, le agradecemos, se lo agradezco realmente mucho que se haya dado el tiempo de estar aquí con nosotros, contarnos esta historia, respondernos varias preguntas y me gustó esta visión que nos dio, ya que realmente usted nos lo mencionó, me cambió la visión un poco del movimiento, pero no voy a poder realmente comprenderlo o entenderlo del todo como usted que lo vivió, ¿no? Pero yo antes de esto tenía mucho esta visión de que el objetivo principal del movimiento era el pliego petitorio, ¿no? Quitar el cuerpo de granaderos, el artículo 114 bis, si no me equivoco, pero creo que no sé si sea correcto mencionarlo, si no me podría corregir esto último, que la idea del movimiento era la libertad, o sea, tener esa libertad, como me lo mencionó, o sea, el simple hecho, por ejemplo, este ejemplo que me hizo el cabello, que en ese entonces lo llamarían un crimen. ¿Podríamos resumir el movimiento en que se buscaba la libertad? Así es. De hecho, como les dije hace rato, estábamos conscientes que si quitaban los granaderos, los iban a renombrar como montoneros y o sea, era lo mismo. Estábamos conscientes de todo eso. Pero lo que queríamos es que la gente, el pueblo, la población, pudiera ver que a través de movimientos pacíficos sociales, ordenados, sin violencia, podían modificar cosas del Estado. Esa es la idea. Esa era toda la idea. Bueno, Si ustedes quieren, nuevamente, era una idea muy romántica, pero así era. bueno, Así fue. nuevamente, pues se lo agradezco mucho, ¿no? Bueno, Todo lo que nos ha enseñado. Si hay algo que quieras comentar con Axel. no, pues Creo que se está congelando la imagen de Axel. lo único que me quedé es que a matemática, ¿no?
pero le agradecemos mucho No, al contrario, por muchachos. la entrevista y por regalar su tiempo muy valioso para usted. Así es. Les puedo decir después que casi todos los que verdaderamente participamos salimos con muchas heridas. Unos se suicidaron, otros cayeron en la droga y en el alcoholismo, otros, en fin, hubo muchos problemas. No crean que fue gratuito, fue muy duro, pero pues algo, siempre hubo un precio, ¿no? Bueno, pues muchachos, buenas tardes, ¿eh? Espero que les haya sido útil mi información, lo que les di, ¿no? Pero yo participé en todo, ¿eh? Desde que se creó hasta que finalizó. Se están hablando Sí, con una muchas gracias. persona que sí participó en el movimiento. Sí, realmente, pues como se lo mencioné, nos cambió la visión y se lo agradezco mucho nuevamente que haya estado aquí. Y ya de manera personal, pues le agradezco que haya participado en este cambio para el país que ahora podemos vivir nosotros. Gracias, gracias. Realmente hubo muchos, 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 muchos. Muchos no tienen idea cuántos compañeros y gente con un valor. No tienen, bueno, hay tantas en la imagen que tengo de actitudes de valor y de solidaridad tan grandes que había unos compañeros, ¿no? Que se entregaban con cuerpo, alma, con todo al movimiento. Mucho, mucho, mucho. O sea, ese movimiento general le hacía a uno que aunque tuviera miedo, aunque tuviera uno pánico, seguía avanzando, porque todos estaban comprometidos, porque todos teníamos miedo, pero queríamos ese cambio. Bueno, pasen buenas tardes. Hasta luego. Yo luego les Igualmente, busco la grabación. sí, gracias. Hasta luego. Buena tarde.